Hola mis estimados campistas, espero que tenga un buena mañana, tardes o noches. Hoy quiero contar una historia que encontré en el medio del bosque, pero antes de empezar, no soy dueño de los animes y las historias, mencionas todo a su respectivo autor, solo soy dueño de la edición y el video. Espero que los disfruten. Capítulo 16. Potencial. Majima entró a la sala de profesores después de la escuela y se dirigió directamente al sofá, cayendo de cara contra él con un gruñido. Borrador, no vuelvas a dejar que te haga pasar un mal rato por tus hijos problemáticos. Aizawa resopló, pero ni siquiera levantó la vista del papel que estaba calificando. Te lo mereces. ¿Tienes niños problemáticos este año? Sonrió Yamada mientras levantaba la vista de sus papeles. Debe ser divertido. ¿Cómo son? Majima levantó la cabeza del sofá lo justo para mirarlo a los ojos. Pronto lo sabrás. Han decidido usar a uno de tus estudiantes como proyecto de crédito extra. Netsu ocultó su sonrisa tras su taza de té, sabiendo perfectamente a qué estudiantes se refería Majima. Claro que aún no había tenido la oportunidad de mirar a las cámaras de la clase 1F. Después de todo, aún tenía una escuela que dirigir, pero Midoriya y su amiga Atsume tenían tanto potencial caótico que era poco probable que Majima se refiriera a alguien más. La única pregunta ahora era a qué estudiante habían elegido como víctima. Soy el tutor de 1C, dijo Yamada lentamente. ¿Qué querrían un par de alumnos de apoyo con un chico de educación general? Majima suspiró exhausta y se sentó. Han decidido que uno de tus hijos va a entrar al curso de héroe y que lo están ayudando a lograrlo. ¿Pueden siquiera hacer eso? Preguntó Snipe. No hay nada en las reglas que lo prohíba. Dijo Netsu alegremente. Si fueran profesores, habrían necesitado algunas lagunas, pero como todos son estudiantes, simplemente están ayudando a su amigo, ¿verdad? Claro que sabes exactamente de quién hablo, murmuró Majima. Sabes que es culpa tuya, ¿verdad? Si solo fuera Atsume, podría con ello. He tenido muchas estudiantes como ella, pero siempre que se combina con tu protegida. Espera. ¿Tienes un protegido? Gritó Yamada, lo que hizo que Aizawa finalmente levantara la vista de sus papeles para cancelar su don, aunque Yamada no se dio cuenta ni le importó. Nunca te tomas a tus alumnos como algo personal. ¿Qué es este chico? Probablemente un engendro del infierno, dijo Aizawa. Tiene que serlo si captó la atención de la rata. Netsu simplemente sonrió y dejó que sus profesores formaran sus propias opiniones. Muchos ya conocían a Midoriya y algunos incluso lo conocían, pero los pocos que no lo conocían escuchaban la conversación con una mezcla de curiosidad y miedo. Olmig, en particular, parecía un poco aterrorizado después de la charla que Netsu había tenido con él el otro día. No es que la reprimenda hubiera sido inmerecida, por supuesto, pero significaba que probablemente estaba un poco más predispuesto a temer el potencial de Midoriya y el interés de Netsu por él. Honestamente, Netsu estaba más decepcionado de que Olmig se hubiera olvidado de Midoriya tras mostrarle accidentalmente su debilidad que de que le dijeran que no fuera un héroe. Netsu seguía un poco molesto, ya que el heroísmo aparentemente había sido el sueño de toda la vida de Midoriya, pero lo cierto era que no tenía don. Por triste y terrible que fuera, Netsu no podía fingir que Midoriya no estaría en clara desventaja natural, no solo en combate, sino en el ostentoso concurso de popularidad que definía la industria. Probablemente no importaba a qué héroe le hubiera preguntado, seguramente le habrían dado la misma respuesta, así que al menos Olmig había intentado ser educado al respecto. Olvidar al chico, sin embargo, era una ofensa mucho más grave. Si Midoriya hubiera sido un villano en secreto o hubiera seguido mal el consejo de Olmig, podría haber sido desastroso para todo Japón. Incluso si Olmig hubiera estado completamente seguro de que Midoriya nunca usaría su debilidad en su contra, el hecho de que el chico lo supiera lo convertiría en un blanco atractivo para los muchos villanos que tenían una venganza contra el héroe número 1. Al no comunicar el encuentro a nadie, ni siquiera a Tsukauchi, Olmig se había puesto en peligro no solo a sí mismo, sino también a un civil inocente, lo cual era una idiotez, independientemente de su rango. Netsu tendría que vigilarlo mientras estuviera en la OA para asegurarse de que no volviera a poner en peligro a un estudiante como ese. Esto llevó a Netsu a su siguiente preocupación, el ejercicio heroico que había observado esa tarde. Había sido decente, pero Olmig, obviamente, no sabía cuándo era apropiado detener un combate para evitar daños innecesarios. Enseñar combate a los estudiantes era complicado, ya que obviamente aún desconocían cuánta fuerza era apropiada para ciertas situaciones.
Algunos tendían a usar muy poco, tan temerosos de causar daño que limitaban su propia efectividad, mientras que otros, como el joven Bakugo, tendían a excederse y usar demasiada. Era una línea difícil de equilibrar, especialmente para alguien como Olmig, perfectamente capaz de eliminar todos sus problemas a puñetazos, pero era una de las cosas más importantes que sus estudiantes aprenderían a lo largo de sus 3 años allí, lo que significaba que era algo que Olmig tendría que mejorar más pronto que tarde. Afortunadamente, los demás profesores podrían ponerse al día. Hablando de los otros profesores. La verdad, por mucho que me disguste admitir que un hombre tiene razón, dijo Kayama arrastrando las palabras. Creo que Aizawa podría tener razón en esto. Es el de pelo verde, ¿verdad, Netsu? ¿Midoriya? Netsu asintió y le hizo un gesto para que continuara mientras el resto de los profesores se inclinaban ligeramente hacia adelante con anticipación y curiosidad. Cuando llegué a dar clases hoy, el chico estaba guiando a sus compañeros en un plan de venganza contra los estudiantes héroes. Kayama se lamió los labios y sonrió. Estaba delicioso. Netsu no sabía si estar orgulloso, preocupado, emocionado o enojado, así que decidió recopilar más información antes de tomar esa decisión. ¿Sabes cuál estudiante? Kayama se encogió de hombros. No estoy muy seguro. Sé que es de primer año y, al parecer, le hacía bullying al pobre chico. Aunque me encanta su idea de venganza. Esos diablillos traviesos van a hacer un montón de cosas sutiles para hacerle la vida imposible al chico, así que solo tienes que buscar a cuál de los de primer año se enfrenta a más frustraciones diarias de las que le corresponden y tendrás a tu objetivo. Había maneras más fáciles de encontrar al niño, bastaba con hackear los registros correctos. Si todo salía bien, como sin duda ocurriría, Netsu sabría el nombre del niño al final de la noche. ¿Y decías que era un abusador? Netsu, señor? Preguntó Olmig con vacilación. Por favor, dígame que va a detener esto en lugar de participar. Olmig tragó saliva visiblemente ante la sonrisa aguda que Netsu le dedicó. Vamos, Olmig, uno de los objetivos de un maestro es ayudar a sus alumnos a lograr sus metas. ¿Qué clase de maestro sería si no le diera ninguna ayuda a Midoriya? Pero. No te molestes, dijo Aizawa. Esa mezquindad le va de perlas a Netsu, así que al menos solo se desquitará con un mocoso en lugar de con toda la humanidad. Lo único de lo que tendrá que preocuparse es de los conspiranoicos que intentan acusar al niño de ser su hijo ilegítimo o algo así. Y entonces. Sonrió Yamada. ¿Conozco al pequeño oyente? ¿A cuál de mis alumnos ha adoptado? Creo que Midoriya dijo que se llama Shinso, suspiró Powerloader. Tiene una habilidad especial para el lavado de cerebro. Buena elección, lo apruebo. Canturreó Netsu. Recordaba a Shinso de los exámenes, claro. Era una pena que no obtuviera suficientes puntos, pero a pesar de sus esfuerzos y los de Aizawa, la junta escolar había rechazado todas las ideas alternativas para los exámenes, dejando a Shinso en educación general hasta que pudiera demostrar su valía en el festival deportivo. ¿Lavado de cerebro? Preguntó Aizawa. Es una peculiaridad intrigante. Entiendo por qué a Midoriya le atrajo. Canturreó Netsu. El joven Shinso puede controlar a cualquiera, siempre que responda a una de sus preguntas. Y claro, es inútil contra robots, murmuró Aizawa, frotándose la cara con una mano. Por favor, dile a tu protegido que no se centre solo en el don del chico. Con semejante desventaja, tendrá que poder luchar sin él. No tienes que preocuparte por eso, dijo Netsu con desdén. Creo que Midoriya sería el último en limitar a alguien basándose únicamente en su don. ¿Sí? Preguntó Kayama. ¿Y eso por qué? Hubo un momento de tenso silencio antes de que Olmig, para sorpresa de Netsu, respondiera. Porque no tiene don. Eso lo explica todo, dijo Aizawa después de un momento. Si te llamó la atención, obviamente no se deja limitar. Bien. Ahora veamos si el otro niño problemático lo ve igual. Chapter 17. Abducción. Izukul se recostó en su asiento tras terminar la lista de teorías en las que había estado trabajando. Había pasado la mañana revisando los vídeos que tenía de los estudiantes héroes y haciendo listas preliminares de posibles ideas de mejora que podría pulir al ver sus peculiaridades en acción, pero por ahora no había mucho más que pudiera hacer en ese proyecto, lo que significaba que era hora de crédito extra Kun. Oh Dios, Mei realmente estaba empezando a contagiarle, ¿no? Izuku negó con la cabeza con una risita mientras tomaba el cuaderno que había dedicado a su proyecto de crédito extra y abría el expediente de Shinso, solo para darse cuenta de que también estaba en un callejón sin salida.
Al menos con los estudiantes héroes, tenía algunos vídeos de combate que analizar, pero para Shinso solo tenía su expediente y el video de su examen de ingreso, que obviamente no mostraba todo el potencial de su don porque no podía usarlo con robos. Si Izuku quería que su análisis le fuera útil a Shinso, necesitaba más información. La forma más fácil de obtener esa información sería simplemente preguntar y esperar que Shinso no se asustara demasiado como para responderle. Bueno, aunque se asustara, probablemente respondería si Izuku le explicara que era para ayudarlo a mejorar en el festival deportivo. En fin, no importaba mucho porque probablemente estaba en clase ahora mismo, pero no estaría de más comprobarlo, ¿no? Antes de que pudiera dudar, Izuku abrió el horario de clases de la clase 1C. Incluso si Shinso estaba en clase, como debería, sería útil saber su horario para que él y Mei pudieran encontrarlo más tarde. Hablando de Mei, eligió ese momento para irrumpir en el taller de Izuku sin llamar. Ni siquiera esperó a que levantara la vista antes de echarse sobre sus hombros, gimiendo dramáticamente. Izuku, ¡ayuda! No puedo hacer los bebés de Shinso. Izuku resopló. La mayoría de las chicas tienen que conocer a un chico antes de tener hijos. Mei lo agarró del hombro y giró su silla para que quedara frente a ella y pudiera ver la sonrisa maníaca que se había extendido por su rostro. Es una idea brillante. Izuku sonrió y negó con la cabeza con cariño. Déjame adivinar, necesitas más información sobre su Kirky estilo de lucha antes de poder comenzar. ¿Sí? Mei eligió un lugar vacío en el escritorio de Izuku y se sentó. ¿Tú también? Izuku asintió y volvió a su pantalla. Solo estaba mirando su agenda para ver cuál sería el mejor momento para reunirme con él. Pues hazlo cuanto antes. Dijo Mei con impaciencia. Quiero empezar a tener hijos. No puedes apresurar estas cosas, Mei-chan, no es de buena educación, le dijo Izuku con paciencia. No podemos sacarlo de clase, o tal vez sí. Mei saltó del escritorio y se inclinó sobre su hombro. Espera, ¿qué pasa? Tiene hora de estudio ahora mismo, Izuku señaló la pantalla. Si consiguiéramos el permiso de Powerloader, probablemente podríamos sacarlo de clase unos minutos, ya que no se perdería ninguna lección. Hagámoslo. Mei lo abrazó fuerte antes de levantarlo y empujarlo hacia la puerta. ¿Qué esperas? Tengo bebés que hacer. Sus compañeros levantaron la vista al oír la declaración de Mei al abrirse la puerta, pero les dedicaron menos de un segundo antes de negar con la cabeza y volver a sus proyectos. A Izuku todavía le parecía un poco raro lo rápido que la clase parecía haber aceptado sus payasadas, pero no iba a mirarle el diente a caballo regalado. Tenía a Mei y eso le bastaba por ahora. Probablemente acabaría con un ataque de ansiedad si intentaba reconsiderar cada interacción con sus compañeros buscando maneras en que realmente lo odiaran, y, sinceramente, estaba demasiado ocupado con sus proyectos de análisis como para tener tiempo para eso ahora mismo. No tardaron mucho en llegar al escritorio de Powerloader, sobre todo con Mei todavía empujándolo con entusiasmo. Powerloader simplemente suspiró y los miró mientras se acercaban. ¿Debería preocuparme por lo que están tramando? ¡No!, dijo Izuku al mismo tiempo que Mei gritó. ¿Sí? Desafortunadamente, la voz de Mei era un poco más fuerte. Solo queremos hacerle algunas preguntas a Shinso sobre su don, dijo Izuku rápidamente. Mireia ahora tiene un periodo de estudio, así que esperábamos poder pedirlo prestado y traerlo aquí. Usaríamos mi taller para no molestar a los demás estudiantes. Por favor. Izuku había aprendido a poner cara de cachorrito de su madre, y sinceramente, ni siquiera se dio cuenta hasta que vio a Mei imitando su expresión de reojo. Powerloader simplemente los miró con cansancio un buen rato antes de ceder. Midoriya, ve a buscarlo. No estoy seguro de confiar en que Mei no haga estallar algo por aquí y por allá. Vamos, no es que haya tantos explosivos entre aquí y el Departamento de Educación General. Exclamó Mei. Solo el cableado, y probablemente los extintores si consideramos la espuma como una explosión, y el sistema de seguridad. Izuku, ¿sabes si hay bombas en el sistema de seguridad? Sí, probablemente sea mejor que me vaya, dijo Izuku, ignorando el puchero de Mei mientras se volvía hacia Powerloader. ¿Podrías darme una nota explicando la situación por si el profesor de Shinso pregunta por qué lo necesito? Present Mig ya debería estar esperándote, dijo Powerloader con cansancio. Les comenté tu pequeño proyecto a los demás profesores y le advertí que era solo cuestión de tiempo para que pasaras por aquí. Oh. Izuku no sabía si era bueno o malo que todo el profesorado supiera de sus planes para ayudar a Shinso.
Sinceramente, nunca antes había tenido profesores que se preocuparan por lo que quería hacer, así que todo esto era territorio nuevo. Me alegro, entonces. Powerloader asintió. Regresa rápido antes de que Atsume vuelva a volar nuestro laboratorio. Mei se rió entre dientes y corrió hacia su escritorio. Buena suerte. Hitoshi tamborileaba distraídamente con el lápiz en su cuaderno mientras repasaba la estructura verbal del inglés por tercera vez. No es que hablar un segundo idioma no fuera útil, pero no podía evitar pensar que los estudiantes de Héroe probablemente estaban entrenando ahora mismo y obtenían una ventaja cada vez mayor e injusta con cada minuto que Hitoshi dedicaba a estudiar. Faltaba poco para el festival deportivo y su última oportunidad de entrar al curso de Héroe, así que no quería perder el tiempo. El silencio del aula fue interrumpido por un suave golpe a la puerta y un niño pequeño, con rizos verdes enredados y ojos grandes, asomó la cabeza. «Presente Mick, señor. ¿Le importaría que me prestara a Shinzo unos minutos?» Hitoshi se congeló mientras toda su clase giraba en sus asientos para mirarlo con curiosidad, como si tuviera alguna idea de por qué un niño que nunca había visto antes en su vida estaba interrumpiendo su clase y preguntando por él por su nombre. La curiosidad de sus compañeros de clase era casi palpable cuando Mick Sensei levantó la vista de su escritorio y le dio al chico una sonrisa traviesa. «Eres uno de los gremlins de Powerloader, ¿verdad?» El chico balbuceó un momento ante las palabras de Mick antes de, aparentemente, dejar de sentirse avergonzado y soltar un suspiro mientras entraba de lleno en la habitación. «Sí, señor». Dijo que le había mencionado cosas. «Claro». Mick sonrió. «Shinzo, ve a buscar tus cosas. No te garantizamos que vuelvas al final de la clase». Mientras Hitoshi se apresuraba a obedecer, Mick se volvió hacia el chico. «Intenta devolverlo entero, ¿entiendes?» Hitoshi abrió mucho los ojos y sintió que palidecía levemente cuando el chico le devolvió la sonrisa a Mick con una pequeña. «No te lo garantizo. No soy yo quien te preocupa, pero tampoco soy responsable de lo que Mei-chan haga cuando esté emocionada». «Oh». Se rió Mick. «Ya veo por qué le gustas tanto a Netsu». La clase estalló en susurros y Hitoshi empezó a preguntarse si tendría más posibilidades de sobrevivir si simplemente saltaba por la ventana. Mick Sensei no dejaría que este chico misterioso, o quienquiera que fuera esta tal Mei-chan, le hiciera daño, ¿verdad? Hitoshi terminó de empacar su mochila y tragó saliva al ver al chico sonreírle. Normalmente, una sonrisa radiante como esa lo tranquilizaría, pero después de oír al chico planear su asesinato, le pareció vagamente aterrador. De mala gana, Hitoshi siguió a su secuestrador. ¿Era eso el chico? ¿Qué estaba pasando? Su secuestrador no dijo nada mientras guiaba a Hitoshi por el pasillo hacia una parte de la escuela que no reconocía, lo cual no le servía de nada, considerando que llevaba menos de una semana en la UA. Ya no tenía ni idea de lo que estaba pasando y, sinceramente, le daba miedo preguntar. Solo sabía que ese chico podría matarlo y a su profesor no le importaría. Adiós a los profesores de la UA, que eran diferentes. Su secuestrador seguía sin romper el silencio, y a medida que se perdían aún más en el laberinto de UA, Shinzo finalmente se hartó y decidió que si de todas formas lo iban a asesinar, no estaría de más preguntarle al menos por qué lo había secuestrado. En el peor de los casos, lo matarían un poco antes, ¿no? La voz de Hitoshi sonó demasiado fuerte y tuvo que dar un paso atrás mientras el niño lo miraba fijamente con esos ojos muy abiertos, dándole a Hitoshi una extraña sensación de que este niño sabía todo sobre él y simplemente lo estaba diseccionando con su mirada. «Tengo algunas preguntas». El niño volvió a sonreír radiantemente. «Claro. Puede que no pueda dar las mejores respuestas, pero lo intentaré». «Bueno». Hitoshi respiró hondo. «¿Quién eres? ¿A dónde vamos? ¿Por qué me secuestraste? Por último, ¿quién es Mei-chan? ¿Debería escribir mi testamento?» El niño lo miró en shock por un largo rato antes de empezar a reírse sin control. «Dios mío, lo siento mucho. No, y se me olvidó por completo presentarme, así que con razón, y Present Mick me llamó Gremlin, lo que probablemente no ayudó en nada. Probablemente por eso nuestros compañeros nos tienen miedo, ¿no?» «Probablemente», dijo Shinzo, no porque conociera a los compañeros de clase de este chico, sino más bien porque no tenía otra respuesta. «¿Y entonces?» «Ah, cierto». El niño dio un pequeño salto y empezó a adentrarse de nuevo en el laberinto que era OA. «Me llamo Izuku Midoriya y volvemos a mi aula. Mei-chan es mi mejor amiga».
Probablemente no te haga daño, simplemente se emociona mucho con sus inventos y no siempre funcionan a la primera, lo cual no es tan malo, solo hay que tener un poco de cuidado por si explotan inesperadamente. Somos estudiantes de apoyo, obviamente, ya que Mei-chan tiene inventos que explotar. ¿Qué más? Por extraño que parezca, las divagaciones de Midoriya en realidad eran tranquilizadoras y lo hacían parecer menos un psicópata misterioso, por lo que Hitoshi se sintió un poco más a gusto mientras arqueaba una ceja. ¿Por qué me secuestraste? Midoriya frunció el ceño mientras su voz se convertía en un murmullo. No lo hice, ¿por qué lo haría? Bueno, supongo que te robé inesperadamente, pero eso no fue. Midoriya, Hitoshi interrumpió el murmullo del chico y le indicó que continuara. ¿Por qué me secuestraste? Midoriya rió torpemente y se frotó la nuca. No quiero entrar en demasiados detalles sin Mei-chan aquí, pero básicamente, te vamos a llevar al curso de héroe. ¿Qué? Capítulo 18. Línea de partida. La mente de Hitoshi seguía dando vueltas cuando llegaron a una gran puerta que, obviamente, conducía a un laboratorio de apoyo. ¿A qué se refería Midoriya cuando dijo que lo ayudarían a entrar al curso de héroe? ¿Podrían siquiera hacerlo? ¿Cómo? Salió de su estupor, literalmente, cuando la puerta voló de sus goznes y los arrojó a él y a Midoriya contra la pared del fondo del pasillo. No dolió tanto como esperaba, y sinceramente estaba más aturdido que herido, pero quizá eso tuviera algo que ver con la situación y no con el hecho de que acababa de ser lanzado contra la pared y ahora estaba sentado en el suelo del pasillo. Mei-chan. Gritó Midoriya. Podrías habernos hecho daño. Tranquilo, Izu-kun, solo fue una explosión desorientadora. Una chica de pelo rosa brillante y un mono atado a la cintura apareció en la puerta, moviéndose con indiferencia unas gafas gigantes de la cara a la cabeza, como si no hubiera volado medio pasillo. Dañarán cosas, pero no a personas. Perfectas para situaciones con rehenes. Midoriya se puso de pie de un salto y sacó una libreta del bolsillo. ¿Cómo afecta eso a gente como Semontos, que, objetivamente, está hecha de cosas? Hay un niño en el 1, A que puede convertirse en roca y otro en el 1, B que puede convertirse en acero. ¿Se verían afectados? ¿Solo les dañaría cuando se activaran sus dones? ¿O el daño se debe a que la cosa no está viva, en cuyo caso los dones no le afectarían porque la persona con el don sigue viva? ¿Qué hay de? ¿Qué demonios? Un héroe que Hitoshi supuso que era Poirloader apareció en la puerta, con las manos en el casco mientras observaba la escena. ¿Cómo? Atsume, aparté la mirada 2 segundos. Bueno, técnicamente, una explosión solo tarda una fracción de segundo en comenzar, comenzó Midoriya. Pero la reacción química en sí puede tardar varios segundos en completarse, dependiendo de las sustancias químicas involucradas, pero no sería posible detenerla una vez que alcanzar a la energía de activación. ¿No prometieron ustedes dos no molestar a los otros estudiantes si les dejaba traer a Shinso aquí? Preguntó Poirloader. Es un laboratorio de apoyo. Replicó Atsume. Las explosiones son normales. No nos molestamos. Cállate la boca y vete ya a la habitación de tu novio. Gritó una voz femenina desde dentro del aula. Midoriya se puso rojo como un tomate y farfulló, pero a Atsume, al parecer, no le importó lo que su compañero insinuara, pues simplemente se concentró en Hitoshi y se inclinó hasta quedar a escasos centímetros de su cara. Instintivamente, se pegó a la pared lo más que pudo, que por desgracia no estaba muy lejos. Ella le sonrió con locura. Debe ser Extra Credit Kun. Izu-kun me ha hablado mucho de ti. Nos vamos a divertir muchísimo. Hitoshi simplemente parpadeó mientras esperaba que su cerebro se pusiera al día y tal vez, solo tal vez, le diera sentido a sus palabras. ¿Crédito extra Kun? Mei-chan. Midoriya la apartó de un empujón y negó con la cabeza mientras ayudaba a Hitoshi a levantarse. No puedes llamar a la gente por esos apodos la primera vez que la conoces. Shinso tiene un nombre. No importa, dijo Atsume, despidiéndolo. Lo importante es que voy a hacer sus bebés. Hitoshi se atragantó con la nada y casi se cae al suelo de nuevo cuando la chica loca lo agarró de la mano y lo jaló hacia el laboratorio, con Midoriya siguiéndolo de cerca. Apenas vio a los demás estudiantes antes de ser arrastrado a una pequeña habitación oscura llena de computadoras. La puerta se cerró amenazadoramente tras él, atrapándolo con los dos estudiantes locos que acababan de secuestrarlo. ¿De verdad valía la pena ser un héroe? Sí. Sí, lo fue. Hitoshi respiró hondo y miró a sus secuestradores con una expresión de aburrimiento bien practicada. Entonces, ¿vas a explicar qué está pasando ahora? Atsume se giró y le dio una palmada en el pecho a Midoriya. Izu-kun.
¿Por qué no le explicaste nada a Extra Credit Kun? Te estaba esperando. Se defendió Midoriyaya. Creí que querías. No pierdas el tiempo por mí, Isu-kun, tenemos trabajo que hacer. Atsume se volvió hacia Hitoshi. Tú, Extra Credit Kun, eres nuestro nuevo proyecto. Hitoshi no pensó que eso explicara nada excepto el apodo que aparentemente había adquirido, pero afortunadamente Midoriya estaba un poco más dispuesto a llenar los vacíos. Power Loader ha accedido a darnos puntos extra si usamos nuestras habilidades para ayudarte. Midoriya suspiró mientras encendía las luces y se sentaba frente a la hilera de computadoras. Soy analista y Mei-chan, obviamente, inventora, así que vamos a... Bueno, a ser tu apoyo, ¿no? Te ayudaré a analizar y entrenar tu don, y ella te creará un objeto de apoyo que podrás usar en el festival deportivo del mes que viene para que tengas más posibilidades de pasar al nivel de héroe. Sinceramente, es ridículo que no te dejaran entrar al nivel de héroe desde el principio, pero al menos ahora puedes demostrarles a todos que estaban equivocados, ¿no? Hitoshi pensó en eso por un largo momento. Entonces, básicamente vas a entrenarme para ser un héroe para que puedas obtener créditos adicionales. Midoriya sonrió torpemente. ¿Sí? Solo si te parece bien. No tenemos por qué hacerlo si no quieres. Entiendo que a veces podemos ser un poco pesados y... No le des opción, Isu-kun. Exclamó Atsume. Te ayudamos y punto. De acuerdo, crédito extra-kun. Hitoshi no pudo evitar resoplar. Bueno, no estoy en posición de decir que no, pero ¿estás seguro de que quieres ayudar a un niño con el don de un villano a volverse aún más peligroso? ¿Y si me vuelvo rebelde, como siempre me han dicho? Obviamente, sus secuestradores no habían pasado por alto la amargura en la voz de Hitoshi, pues intercambiaron una mirada y, cuando Atsume respondió, sonó enfadada. ¿Vale? ¡Ya está! Vas a ganar y les demostraremos que se equivocan. Estoy harta de que la gente sea grosera con mis amigos solo por prejuicios estúpidos. ¿Amigos? Hitoshi se quedó en blanco. Atsume no podía incluirlo en eso, ¿verdad? Se acababan de conocer. Pero claro, ya había hablado de tener hijos suyos, lo que fuera que eso significara. Es mejor no luchar contra su amistad. Midoriya le dedicó una pequeña sonrisa decidida. Cuando a Mei-chan se le mete algo en la cabeza, es mejor dejarse llevar. Así que... empecemos con tu don. Es lavado de cerebro, ¿verdad? Basado en respuestas verbales. Hitoshi asintió, aún conmocionado. Sí. Pero, no puedo controlar las funciones cerebrales superiores. Básicamente, convierto a la persona en una marioneta. Midoriya había sacado un cuaderno y anotaba rápidamente todo lo que Hitoshi decía. ¿Cómo se recuperan? Tienes que soltar el control. Hitoshi se encogió de hombros. Puedo, si cumplen todas mis órdenes, pero es más común que alguien más los empuje, lo que puede romper mi control. Así es como la mayoría de mis compañeros rescataban a cualquiera que creían que había usado mi don. Midoriya ignoró el molesto zumbido de Atsume a su lado. Hazme una pregunta. ¿Por qué? Preguntó Hitoshi con sospecha. Midoriya sonrió. Así que puedes lavarme el cerebro, por supuesto. Necesito saber qué se siente estar en el lado receptor y eso me ayudará a explorar tus límites. Su mirada se quedó en blanco cuando Hitoshi tomó el control, mirando a Atsume, esperando que se asustara como mínimo. Para su sorpresa, ella solo parecía emocionada y le arrebató el cuaderno a Midoriya, hojeándolo hasta encontrar lo que buscaba. Bien. Hora de la prueba. Isu-kun ya hizo una lista de órdenes que quiere que le des, así que empecemos. Dile que se ponga de pie. Hitoshi dudó, mirando a Atsume e Izuku. Había aprendido a las malas a no dar órdenes funcionales a nadie sin su permiso expreso. Yo, debería preguntarle primero. Pues pregúntale ahora. Dijo Atsume con impaciencia. Será otro experimento para ver si dice la verdad bajo tu don. No funciona así, se quejó Hitoshi y se volvió hacia Midoriya. Dime si te parece bien que te dé órdenes. Tal como lo esperaba, Midoriya simplemente se sentó y lo miró con la mirada perdida. Hitoshi se giró hacia Atsume, quien parecía vagamente decepcionado. ¿Ves? Las respuestas verbales cuentan como una función cerebral superior. Voy a despertarlo y preguntarle. Hitoshi lo soltó y observó con nerviosismo cómo la luz volvía a iluminar los ojos de Midoriya. Claro, había dicho que quería que Hitoshi le lavara el cerebro, pero ¿y si se enojaba? Resultó que Hitoshi no tenía de qué preocuparse, porque en cuanto Midoriya recuperó el control, simplemente negó con la cabeza y sonrió radiante. Eso fue genial. Midoriya le quitó el cuaderno a Atsume y garabateó algunas cosas antes de entregárselo a Hitoshi.
Bueno, esta vez quiero que me digas qué hacer en esta lista, y si no me he despertado al final, Mei, ¿podrías empujarme para despertarme? Quiero comparar eso con Shinzo liberando su control voluntariamente. Claro, Izu-kun. Atsume sonrió y agarró su teléfono para empezar a grabar la sesión. Listo. ¿Crees que despertarás antes del final? Preguntó Hitoshi sin poder evitarlo. Tenía que hacer una pregunta para controlarse, así que bien podría hacer una que le causara curiosidad. No lo sé, dijo Midoriyaya. Dependerá de cómo tu don maneje las órdenes imposibles. ¿De acuerdo? Hitoshi estaba bastante seguro de que ya lo habían descubierto, ya que Midoriya no había hecho nada más que responder a su pregunta antes, pero aparentemente, ya no era el experto en su propio Kirk. Rápidamente tomó el control de Midoriya y comenzó a repasar la lista. La mayoría de las órdenes eran cosas fáciles como ponerse de pie, sentarse, pararse en un pie, etc. Lo más interesante que sucedió fue cuando Hitoshi le ordenó a Midoriya que se sentara en un taburete. No había ningún taburete en la pequeña habitación en la que estaban, así que para sorpresa de Hitoshi, Midoriya tomó la iniciativa de salir de la habitación y sentarse en el taburete junto al escritorio de Power Loader. Hitoshi casi se muere de vergüenza mientras corría tras Midoriya, disculpándose frenéticamente con los otros estudiantes de apoyo, pero finalmente decidió que sus compañeros de clase debían estar acostumbrados a sus travesuras, porque la única respuesta que dieron a su compañero de clase, que salió prácticamente descerebrado, fueron algunas miradas curiosas y algunas risitas para la exasperación de Power Loader. Shinzo, supongo que actualmente tienes el control de Midoriya, preguntó Power Loader con un suspiro. Hitoshi se quedó paralizado. Esto era todo. Así fue como lo expulsaron de la UA. Debería haber sabido que no debía lavarle el cerebro a un estudiante de la UA, ni siquiera con su permiso, y ahora iba a ser castigado por su estupidez. Debería haber sabido que toda esta situación era demasiado buena para ser verdad. Miró al suelo, reprimiendo su ira y decepción. Sí, señor. Lo liberaré de mi don ahora mismo. No hace falta, dijo Power Loader. Seguro que estás en medio de un experimento, ¿verdad? Hitoshi asintió con vacilación. ¿Acaso Power Loader iba a aceptarlo? No iba a expulsarlo por usar su don con un compañero. Al parecer no, porque Power Loader simplemente asintió como si la situación fuera completamente normal, o tan normal como cualquier situación podría serlo cuando Midoriya y Atsume estaban involucrados. Shinzo, por favor, dile a Midoriya que vuelva a su habitación, dijo Power Loader. Y asegúrate de que no se encuentre con nada peligroso al volver. Hay herramientas eléctricas aquí. Hitoshi asintió frenéticamente, agradecido de haber evitado ser expulsado, y le ordenó a Midoriya que volviera con Atsume, quien se revolcaba en el suelo de la pequeña habitación, muerto de risa. Con su suerte, podía imaginarse a Midoriya intentando volver a casa con el cerebro completamente lavado si le decía que fuera a su habitación. Tras ese pequeño contratiempo, todo marchó sobre ruedas. Todo, claro está, hasta que Hitoshi leyó la última orden de la lista de Midoriya. ¿Atsume? Hitoshi señaló la página. ¿De verdad quiere que le ordene esto? No me llames Atsume, Extra Credit Kun, Mei-chan está bien. Atsume se inclinó y leyó la orden. Ese es un experimento muy importante, así que sí, definitivamente quiere que lo hagas. ¿Vale? Hitoshi respiró hondo y miró a Midoriya, que esperaba en medio de la habitación. Haz una voltereta hacia atrás. Midoriya se agachó y saltó hacia atrás, solo para golpear el suelo cuando su intento de voltereta hacia atrás falló por completo. ¡Ay!, gruñó Midoriya y rodó sobre sí mismo. El impacto fue suficiente para descontrolarlo. Bueno, esa persona intentará completar órdenes imposibles, pero no podrá si la tarea está fuera de su alcance. Me alegra saberlo. Lo siento mucho. Hitoshi corrió a ayudarlo a levantarse. No debía haberte dado esa orden, ¿estás herido? ¿Necesitas que me vaya? Lo siento mucho, debería dejar de hacer preguntas, probablemente te estoy incomodando mucho. Midoriya se rió con una mueca de dolor. ¡No! Lo puse ahí a propósito. Era lo único que se me ocurrió que, aunque teóricamente posible, no era una habilidad que yo tuviera. Mi primer pensamiento fue que despertaría al recibir la orden, o tal vez mi cerebro inconscientemente sabría cómo completar la tarea. Espera, ¿sabes hacer una voltereta hacia atrás? Parece que sé hacer una voltereta hacia atrás. Preguntó Hitoshi con cara seria. ¿Y qué importaría? Porque tu don podría estar conectando el cuerpo de tu objetivo con tu cerebro en lugar del suyo, explicó Midoriya mientras recuperaba su cuaderno. Mei, anota que deberíamos preguntarle a Recovery Girl si tiene acceso a algún tipo de escáner cerebral.
Necesitamos saber qué cerebro se activa al realizar tareas, el de Shinso o el de su objetivo. Lo haré, Isu-kun, dijo Atsumei alegremente. Probablemente podría construir uno yo mismo si. Hitoshi no pudo evitar sentir que estaba interrumpiendo mientras ambos murmuraban y anotaban sus observaciones en sus respectivos cuadernos. Empezaba a preguntarse si debería volver a clase cuando uno de los murmullos más coherentes de Midoriya le llamó la atención. Y sabemos que puedes modificar recuerdos, así que... No, no puedo, interrumpió Hitoshi antes de poder detenerse y se inclinó ligeramente hacia atrás cuando sus dos secuestradores dejaron de tomar notas para mirarlo fijamente. Midoriya frunció el ceño. Pero en las imágenes se podía. No sé qué crees que viste, pero, Hitoshi se encogió de hombros con impotencia, quiero decir, nunca lo he intentado en realidad, me habría metido en demasiados problemas por algo así, pero ni siquiera puedo hacer que alguien responda una pregunta, así que estoy bastante seguro de que no puedo hacer que alguien olvide algo o algo así. Midoriya se dio unos golpecitos en la mejilla con el lápiz. Mei, ¿de qué color es el pelo de Shinso? Atsumei sonrió, púrpura. Midoriya asintió. Bien, ahora ponte de cara a la pared. Shinso, ponla bajo tu don para que podamos intentar algo. Espera, ¿de verdad iban a intentar modificar los recuerdos de Atsume? Parecía que no debería estar de acuerdo con eso, pero tratándose de estos dos, Shinso no sabía si se aplicaban las reglas habituales. Si quiere, puedo, pero tendría que responder a una de mis preguntas. Oh. Incluso desde atrás, la emoción de Atsume era evidente. ¿Seré yo el sujeto de prueba esta vez? ¿Estás realmente loco? Preguntó Hitoshi incrédulo. Atsume simplemente se rió. Probablemente. Hitoshi activó su don y negó con la cabeza con incredulidad. Estos dos debían estar locos. Bueno, ¿y ahora qué? Midoriya pensó por un segundo. Dile que recuerde que tu cabello es verde. Hitoshi todavía no creía que esto realmente fuera a funcionar, así que siguió adelante y dio la orden, luego liberó su control. Midoriya le sonrió y luego se giró hacia Atsume. Oh, Mei-chan, antes de que te des la vuelta, ¿de qué color es el cabello de Shinso? ¿Es una pregunta capciosa? Atsume parecía confundida. Es verde, igual que el tuyo, Isu-kun. Pensé que iban a manipular mis recuerdos o algo así. La mandíbula de Hitoshi cayó y el rostro de Midoriya se dividió en una brillante sonrisa. Date la vuelta. Atsume se giró rápidamente y se quedó atónita al ver a Hitoshi. ¡Guau! ¡Qué pasada! Hitoshi ni siquiera podía pensar. Él ni siquiera sabía que podía hacer eso. Hasta que vio su reacción, casi pensó que solo eran amables o algo así, pero en realidad había cambiado sus recuerdos. ¿Cómo supiste que podía hacer eso? Izuku sonrió. Vi tu examen de admisión. ¿Ese otro candidato con el que te peleaste? Lo conozco. No habría dejado pasar algo así a menos que se hubiera olvidado de ti, como le ordenaste. Solo quedaba confirmar la teoría. Atsume sonrió y se acercó a su rostro. Me divertiré mucho haciendo a tus bebés. Hitoshi entró en la clase 1C al final de la hora, conmocionado y con una mancha de hollín en la mejilla que no había tenido tiempo de limpiarse tras la bienvenida explosión de Atsume. En cuanto Present Mig lo vio, las comisuras de sus labios comenzaron a temblar y era evidente que estaba conteniendo la risa. ¿Y qué tal? Creo que acabo de hacer un pacto con el diablo, dijo Hitoshi, aturdido. En realidad, 2 demonios. ¿Es peor? Parece que es peor. Esta vez, Mig-sensei ni siquiera se molestó en contener la risa. Sí, el curso de apoyo es así. Adelante, toma asiento. Hitoshi ignoró los susurros de sus compañeros mientras se dirigía a su asiento y sacaba sus cosas para la siguiente lección. Sí, Midoriya y Atsume eran abrumadores, pero en menos de una hora, descubrieron cosas sobre su don que Hitoshi ni siquiera se había dado cuenta después de 10 años de tenerlo. Si alguien en la OA podía meterlo en el curso de héroe, eran sus secuestradores. Entonces, si esos dos realmente eran demonios, Hitoshi no podía arrepentirse del todo de haber entregado su alma. Capítulo 19. Ruido. Confías demasiado en tu Kirk. Izuku casi se sintió mal al decirlo, sobre todo porque Shinso se tomaba un tiempo libre para hablar con ellos durante el almuerzo. Su don era asombroso, así que, por supuesto, dependía de él, y era parte de él, así que Izuku no podía descartarlo, pero... ¿Sí? Exclamó Mei, metiéndose una cucharada de arroz en la boca. Pero no te sientas mal. La mayoría de los héroes lo hacen, pero para eso nos tienes a nosotros. Shinso los miró con escepticismo. ¿Y cómo se supone que voy a ser un héroe sin mi don?
Izuku agitó las manos frenéticamente frente a él. Sin tu don, ¡No! jamás te diríamos que te contuvieras así. Es solo que, bueno, ya ves. Son los requisitos de activación, interrumpió Mei. Se te da bastante bien conseguir que la gente te responda, pero tarde o temprano te encontrarás con alguien con más autocontrol que tu descaro. Izuku no pudo contener una carcajada de asombro. Sí. Lo que dijo. La verdad es que, una vez que la gente conoce tu don, tienes una gran desventaja. Sería como si un villano le quitara el arma a Snipe al principio de una pelea. Conservaría su don, pero no podría usarlo. La única diferencia es que Snipe puede usar su don para proteger su arma, tú no. Mei pensó un momento. También lleva una pistola extra. Izu-kun. Démosle una pistola extra Credit-kun. Shinzo los miró en estado de shock y con un poco de miedo, por lo que Izuku pensó que no estaba del todo preparado para eso, a pesar del increíble potencial que tenía la idea. Tal vez comencemos con algo más pequeño, como cómo podemos evitar que los villanos se enteren de su don. Buena idea. Shinzo los señaló con los palillos. Pero eso es lo que pasa con mi don. Si caes en él una vez, ya sabes cómo funciona. Quizás, Izuku hojeó su cuaderno hasta encontrar una página que había usado para anotar ideas. ¿Cuánto dura tu conexión? Shinzo se encogió de hombros. Ni idea. Nunca me han permitido controlar a alguien por más de unos minutos. Ese experimento contigo el otro día fue lo más largo que he podido llegar a ser. Eso no es lo que yo, Izuku tuvo que tomarse un segundo para ordenar sus pensamientos. Es bueno saberlo, pero ¿cuánto tiempo puedes esperar entre recibir una respuesta y tomar el control? Shinzo pareció sorprendido y luego pensativo. No lo sé. Siempre pensé que era mejor tomar el control lo antes posible, así que nunca intenté esperar ni nada. Izuku sonrió y pasó a una nueva página de su cuaderno. Perfecto. Entonces, ¿cómo sabes que se ha formado la conexión? ¿Tienes que intentar lavarte el cerebro o simplemente puedes sentirlo? Lo siento, dijo Shinzo en voz baja. Es como si la persona estuviera dentro de mi cerebro, lo siento, no debería habértelo dicho. No quiero incomodarte. Mei respondió dándole una bofetada a Shinzo en la cabeza. Para. Los buenos experimentos son incómodos. Nunca aprendes nada interesante simplemente quedándote sentado. Así que acepta la incomodidad. Izuku se rió, luego vio la expresión de sorpresa en el rostro de Shinzo y se rió aún más fuerte. No sabía que podías dar discursos inspiradores, Mei-chan. Soy una mujer con muchos talentos, dijo Mei enigmáticamente. Nunca los descubrirás todos. Y con esa nota aterradora, dijo Shinzo lentamente, ¿quieres empezar? Claro. Respondió Izuku con una sonrisa. ¿Ya tienes la conexión? Shinzo asintió con expresión concentrada, pero no respondió. Izuku asintió. Debía requerir bastante concentración mantener la conexión sin completar el lavado de cerebro. Mei, inicia el cronómetro. Ya estoy en ello, Izuku. Mei presionó algunos botones en su teléfono y el experimento comenzó oficialmente. Bueno, Izuku. ¿Cómo les va a los estudiantes héroes? ¿Hay alguna oportunidad para que haga bebés increíbles? Lo están haciendo bien. Izuku sonrió y cogió uno de los muchos cuadernos que había creado para el proyecto. Cada estudiante tenía su propio cuaderno dedicado a sus peculiaridades e ideas, y aunque algunos seguían completamente vacíos, otros ya estaban medio llenos. El cuaderno que Izuku cogió por casualidad era para uno de los estudiantes de la clase 1B con una peculiaridad de copia genial. Mira a este tipo, Monoma, por ejemplo. Puede copiar cualquier peculiaridad durante 5 minutos, pero creo que podría haber una manera de crear, bueno, básicamente una colección de peculiaridades. Si tiene que tocar todo el cuerpo de una persona, no funcionará, pero si funciona con cualquier ADN. Así podrá incorporar diferentes peculiaridades a su disfraz y tenerlas siempre a mano cuando las necesite. Sonrió Mei. Me gusta tu forma de pensar, Izuku. De repente, la mente de Izuku se nubló al sentir la peculiaridad de Shinzo, cada vez más familiar, envolviéndolo. Solo duró unos segundos antes de que Shinzo soltara el control. Lo siento mucho. Shinzo estaba un poco sin aliento, pálido y ligeramente sudoroso. Yo aguanté todo lo que pude, pero, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué tu don exige acción?, dijo Izuku. Instintivamente, la gente quiere hacer algo o no. A nadie le gusta estar en un punto intermedio. Pero esto es genial. No tienes que tomar el control inmediatamente, lo que te da unos minutos para disimular tus verdaderos requisitos de activación. Mei-chan. ¿Cuánto duró?
2 minutos y 8 segundos. Declaró Mei. Preferiría que fuera un poco más largo, pero podemos entrenar para eso, asintió Izuku. Idealmente, podríamos lograr que tenga hasta 5 minutos entre la respuesta y el control antes del festival deportivo, pero, por supuesto, tendremos que ver cómo funcionan las cosas y. Espera, retrocede, interrumpió Shinso. ¿A qué te refieres con mis verdaderos requisitos de activación? ¿Y no deberías centrarme en controlar a la gente durante más tiempo, o controlar a más gente, o dar órdenes más avanzadas, o algo así? ¿Qué sentido tiene entrenar para esperar antes de tomar el control, lo cual no es fácil, por cierto, cuando, como héroe, debería intentar resolver las situaciones lo más rápido posible? Izuku miró a Mei, quien se encogió de hombros. Pensó que lo habían explicado todo bastante bien. Shinso suspiró. ¿Qué tal si ustedes dos comienzan de nuevo desde el principio, pero esta vez fingen que están hablando con alguien que no tiene ni idea de lo que están tratando de decir, porque yo no la tengo? Oh, Izuku volvió a mirar a Mei antes de respirar hondo para intentar ordenar sus ideas. Bueno, vale. Entonces, el principal problema de tu don es que es más efectivo si tu oponente no sabe qué es, ¿verdad? Esa es la idea básica, sí. Shinso puso los ojos en blanco. ¿Pero qué tiene que ver eso con el tiempo transcurrido entre su respuesta y mi control? Porque desde mi punto de vista, parecía una incongruencia. Es una pista falsa. Sonrió Mei. Shinso no parecía menos confundido y levantó una ceja hacia Izuku después de aparentemente darse por vencido y no obtener nada parecido a una respuesta normal de Mei. Se trata de distraer a quien quiera que estés luchando y ocultar la verdad bajo un montón de información inútil, explicó Izuku. Por ejemplo, a veces en los libros se omite algo importante, pero los lectores no se dan cuenta, porque el hombre de la cicatriz, que resulta ser el villano, fue mencionado junto a una mujer con un sombrero enorme que no tenía ninguna importancia. Si tomas el control inmediatamente después de obtener una respuesta, Mei le dio un golpecito a Shinso en la frente, entonces es como poner un gran letrero de neón sobre tu cabeza explicando cómo funciona tu don. Oh, gracias, dijo Shinso secamente. Pero, dijo Izuku rápidamente, si esperas unos minutos entre establecer la conexión y dar la orden, y usas esos minutos para hacer cosas como hacer contacto visual directo o establecer contacto físico, o, no sé, saltar 3 veces mientras cantas canciones infantiles, entonces nadie sabrá exactamente cuál de esas cosas estableció la conexión, concluyó Mei. No canto, dijo Shinso con cara seria, pero Izuku vislumbró una leve sonrisa en sus ojos, y parecía que por fin entendía lo que pretendían. Bueno, entonces, ¿cuándo empiezo? Bueno, técnicamente empezaste hoy, dijo Izuku con picardía. Pero mañana tendremos un horario si vienes después de clases. ¿Tienes a alguien en casa con quien puedas practicar tu don? La expresión de Shinso se cerró inmediatamente, interesante, no. No te preocupes, dijo Izuku, forzando una pizca de alegría por encima de su curiosidad y, sorprendentemente, un poco de enfado por parte de Shinso. Entonces tendrás que practicar con nosotros. No quiero que hagas más hoy, ya que este ejercicio es muy nuevo y es la primera vez que tu cerebro lo ha tenido que hacer, así que deberíamos dejarlo descansar, pero a partir de mañana, deberías empezar a practicar ese ejercicio de espera que acabamos de hacer 2 o 3 veces al día. Para el festival deportivo, también necesitas ser capaz de completar tareas que te distraigan antes de activar oficialmente tu don, así que deberíamos centrarnos en que llegues al punto en que ni siquiera tengas que pensar en ello y tengas plena autonomía para decidir cuándo activar tu conexión. Shinso parecía un poco pálido, pero Izuku notó que también parecía decidido, igual que él cuando decía que sería un héroe, a pesar de no tener ninguna peculiaridad. No le funcionó, pero si aún podía ayudar a personas como Shinso que merecían ser héroes, entonces era más que suficiente. Shinso superaría cualquier obstáculo en su camino y salvaría a tanta gente, e Izuku tendría algo que ver en ello. Era casi incluso mejor que su propio sueño. ¡Perfecto! Mei rompió la tensión agarrando a Shinso del brazo y arrastrándolo de vuelta al laboratorio principal. Ahora que Izuku ha tenido la oportunidad de hacer lo suyo, es mi turno. Estoy tan emocionada. Tengo un montón de bebés increíbles para que los pruebes. Bebés. Shinso parecía nervioso y un poco sorprendido, ¿pero por qué? Izuku se sintió un poco mal, pero no pudo evitar reírse al darse cuenta de que nunca le había explicado algunas de las excentricidades más emocionantes de Mei. En fin, más vale tarde que nunca, supuso. Se refiere a sus inventos.
Izuku logró jadear entre risas. Mei-chan llama a sus inventos sus bebés porque los quiere mucho. Yo los hice, Izuku. Gritó Mei indignada. Si te dedicaras a algo con todo tu corazón, también los llamarías tus bebés. Me entrego en cuerpo y alma a algo, sonrió Izuku con picardía. Los llamo mis cuadernos. Entonces, solo vamos a mirar inventos, confirmó Shinso, ¿no vamos a experimentar con niños humanos? Los únicos niños humanos con los que experimentaremos somos nosotros. Dijo Mei con alegría, tomando una gran caja de cartón de su puesto de trabajo. Extra Credit Kun. Toma esa caja debajo de la mesa. Shinso se encogió de hombros y fue a recoger la caja, pero tropezó al ver que pesaba más de lo esperado. ¿Qué hay dentro? Piedras. Oh, cállate, no pesa tanto, dijo Mei, despidiéndose. Izuku, coge el otro. Izuku se encogió de hombros e ignoró la mirada cómplice de Shinso mientras intentaba recoger la caja, solo para gruñir y caer de espaldas sobre su trasero. Mei-chan, ¿en serio? ¿Qué tan fuerte eres? No es mi culpa que sean débiles, chicos. Mei se encogió de hombros. Vamos, tenemos que robar una de las salas de pruebas insonorizadas. Izuku la miró con asombro mientras se alejaba y, por primera vez, notó cuánto tono muscular tenía. Había manejado esa caja como si nada, a pesar de que tanto él como Shinso habían tenido dificultades. Supuso que tenía sentido con la cantidad de material pesado con el que tenía que trabajar mientras inventaba, pero aún así era realmente impresionante. ¿Vas a quedarte mirándole el trasero todo el día? Preguntó Kohaku secamente, levantando la vista de su propia invención, ¿o realmente vas a ayudarla? Balbuceó Izuku y se puso rojo como un tomate. Yo no, Decidiendo que era mejor no perder el tiempo, Izuku agarró la caja y la levantó lo mejor que pudo antes de dejar atrás a sus compañeros, que reían disimuladamente, y seguir a Mei y Shinso. Mei ya estaba sacando cosas de su caja mientras Shinso recuperaba el aliento, apoyado en la pared. Izuku dejó la caja pesadamente junto a las otras dos sobre la mesa y empezó a sacudir los brazos. ¿Eso fue? Shinso miró a Mei. ¿De verdad es humana? ¿O es solo un robot que mató a su creador y empezó a actualizarse fingiendo ser humano? Oh. Sonrió Mei. Sí yo. No, Mei-chan, dijo Izuku con paciencia. No puedes convertirte en un cyborg. Mei se desanimó, luego se iluminó y estaba a punto de decir algo, pero Izuku la interrumpió antes de que pudiera decir lo que sabía que iba a decir. Tampoco puedes convertir a Shinso en un cyborg. Mei hizo pucheros. Sería una buena manera de evitar esa estúpida regla de solo un objeto de apoyo que tienen los estudiantes de educación general. ¿Y cómo va a superar el nivel de héroe si ni siquiera puede levantar una caja? Oye. Shinso se enderezó. Lo levanté. De todas formas, lo hice mejor que Midoriya. Izuku es analista, dijo Mei-chan. Puede permitirse ser un debilucho. Gracias, dijo Izuku con cara seria y luego frunció el ceño pensativo. Pero hablando en serio, probablemente sería buena idea que empezaras a entrenar físicamente, Shinso. Tu don probablemente te mantendrá fuera de la mayoría de las peleas, pero siempre hay momentos en que un héroe debe confiar más en su cuerpo que en su don. Pensando en Eraserhead, por ejemplo. Es un héroe tan bueno gracias a su entrenamiento en artes marciales, no solo por su habilidad para cancelar donaciones. ¿Te gusta Eraserhead? Preguntó Shinso. Nunca he conocido a nadie más que le gustara. La mayoría de la gente con la que hablé antes de UA pensaba que me lo estaba inventando. Oh, es uno de mis favoritos. Sonrió Izuku. ¿Te enteraste de que es uno de los profesores de aquí? ¿Ya lo viste? No, lo he estado buscando por todas partes, con la esperanza de verlo por los pasillos, pero no he tenido suerte. Shinso frunció el ceño. Supongo que es así de sigiloso, ¿no? O sea, hay que serlo para evitar a los medios como héroe profesional, dijo Izuku. ¿Qué opinas? Experimentos ahora, fanatismo después, dijo Mei, apareciendo entre ellos con una gran máscara metálica en una mano y 3 pares de orejeras protectoras en la otra. Pónganse esto. Izuku se puso una de las orejeras alrededor del cuello mientras Mei ayudaba a Shinso a ponerse la máscara. Si quieres, probablemente podríamos usar uno de los gimnasios de la escuela para hacer ejercicio y tratar de ganar algo de fuerza antes del festival deportivo. Shinso le levantó una ceja y le preguntó, ¿nosotros? Izuku se encogió de hombros y estiró los brazos. Me paso el día sentado frente a la pantalla y me duele el cuerpo. En internet dicen que añadir algo de actividad física a mi rutina me ayudará. Además, no puedo llamar a Mei-chan cada vez que necesito mover algo pesado.
Estoy seguro de que estará más que feliz de abrir todos los frascos para ti, dijo Shinso con una sonrisa burlona. No, estoy muy ocupada, dijo Mei. Ahora, Extra Credit Kun, ponte al otro lado de ese plexiglas y grita. Los ojos de Shinso se abrieron de par en par. ¿Gritar? Mei sonrió y asintió. Necesitamos una base para el volumen. Vale, Shinso cruzó la habitación y esperó a que Mei e Izuku se pusieran las orejeras antes de respirar hondo y gritar con todas sus fuerzas, haciendo temblar la sala. Mei tomó algunas notas, mirando un instrumento que Izuku no tenía ni idea de qué era ni cómo leerlo, pero supuso que le decía algo sobre los decibelios, el volumen o lo que fuera. Ella apartó un lado de sus orejeras, lo que provocó que Izuku y Shinso hicieran lo mismo. Está bien, Extra Credit Kun, ahora intenta lavarle el cerebro a Izuku. Shinso asintió y se volvió hacia Izuku. ¿Cuál es tu comida favorita? Katsudon. Izuku esperó a que la familiaridad de la peculiaridad de Shinso lo invadiera, pero en cambio, tras unos segundos, Shinso simplemente negó con la cabeza. No logro conectarlo. ¿Esta máscara transmite mi voz electrónicamente? Sí, dijo Mei. ¿Hay algún problema? Debe ser un problema con la transmisión de la peculiaridad, dijo Izuku. Lo que establece la conexión se transmite por la propia voz, así que tener un altavoz probablemente bloquea esa parte. Es así. Cuando Shinso asintió, Mei sacó otro prototipo de una de las cajas y se lo entregó. Bien. Mascarilla 2.0. Esto amplificará tu voz sin necesidad de altavoz. ¿Y solo tienes esto? Preguntó Shinso. Sabíamos que podía ser un riesgo, respondió Izuku. Y Mei disfrutó del desafío. No es tan avanzado como mis otros bebés, dijo Mei. Pero por ahora, debería amplificar tu voz y luego puedo modificarlo para que funcione como un cambiador de voz. Ahora, a gritar. Shinso regresó tras el plexiglas y gritó, haciendo que Izuku se estremeciera, incluso con sus orejeras. Mei anotó algo y le hizo un gesto para que lo repitiera. Cuando terminó, Izuku sintió que aún le zumbaban los oídos, o espera, ¿era algo más? Levantó una mano para indicarle a Shinso que se detuviera y se quitó los orejeros. ¿Escuchan algo? Llevo orejeras en una habitación insonorizada, dijo Shinso con cara seria. Lo único que oigo son mis propios pensamientos. Izuku frunció el ceño, pero escuchó con más atención y, efectivamente, aún podía oír algo que venía de afuera. ¿Escuchas eso, Mei-chan? Mei asintió. Suenan como alarmas. Los tres corrieron hacia la puerta y la abrieron, solo para ser sorprendidos por el sonido de alarmas y luces intermitentes. El aula ya estaba vacía, y sus compañeros habían desaparecido. Debieron haber dado por hecho que oímos la alarma, dijo Mei. O intentaron llamar a la puerta y no los oímos. ¿Acaso causamos que sonara la alarma? Izuku entró en pánico. No pensé que estuviéramos haciendo tanto ruido, pero si algo sale mal, y bueno, el sonido puede causar daños, mira Present Mic. ¿Nos vamos a meter en problemas? ¿Y si nunca más nos dejan acercarnos a una sala de pruebas? ¿Y si nos expulsan? ¿No se van a enfadar con nosotros por activar la alarma, Izuku? Gruñó Mei. Y, de todas formas, no creo que fuéramos nosotros. Habría hecho falta al menos el doble de ruido para activar el sistema de defensa auditiva. ¿Nos vamos? Preguntó Shinso. No quiero estar aquí si suena la alarma de incendios. Pero mis bebés. Dijo Mei. No puedo dejarlos solos. Mei, lo que Izuku iba a decir fue interrumpido por el silencio de las alarmas. Oh no, el sistema de megafonía cobró vida y la alegre voz de Netsu se filtró por los altavoces. Hola, estudiantes. La amenaza ha sido controlada. Por favor, regresen a clase con calma. Muy bien. Dijo Mei, empujando a los dos chicos de vuelta a la habitación insonorizada. A las pruebas. A Izuku le pareció extraño que sonara una alarma en pleno día, ¿y qué habría querido decir Netsu con amenaza? Tenía intención de investigarlo más tarde, de verdad, pero entonces Mei empezó otra ronda de experimentos y lo olvidó por completo. Capítulo 20. Anomalías. Izuku afiló sus lápices y separó los cuadernos que había dedicado a la clase 1A. No creía que hoy aprendería nada nuevo sobre sus dones, ya que solo estaban en una clase especial de rescate, pero sería interesante ver cómo los aplicaban en una situación no relacionada con el combate. Estaba especialmente emocionado por ver cómo reaccionaba Katsuki al enfrentarse a un problema que no podía resolver. Izuku miró el reloj. La clase llegaría en unos minutos, suponiendo que nadie tuviera problemas para ponerse los disfraces, así que abrió la cámara para ver a Trece ya esperando dentro. Su don era increíble.
Izuku recordó que necesitaba conseguir su autógrafo en algún momento, quizás después del festival deportivo. Como los estudiantes aún no habían llegado, Izuku pensó que bien podría aprovechar el tiempo para familiarizarse con las instalaciones. Era genial. Había todo tipo de terrenos que simulaban distintos desastres a los que los estudiantes tendrían que enfrentarse como héroes profesionales, y desde su posición dentro del sistema, Izuku podía ver fácilmente todos los controles de cada zona. En cualquier momento, Trese, Netsu o quienquiera que estuviera enseñando podían desactivar fácilmente cualquiera de las zonas de desastre si algo salía mal, o incluso aumentarlas o controlarlas casi como un videojuego para ofrecerles a sus estudiantes un mayor desafío. Obviamente, todas estaban configuradas con la configuración de desastre automática más baja para los de primer año, pero Izuku sabía que le pediría a Netsu si podía observar uno de los ejercicios de rescate de los de tercer año para ver todo el potencial del edificio. Era genial. Un movimiento en una de sus pantallas le llamó la atención cuando el autobús por fin llegó y los estudiantes empezaron a desfilar siguiendo a un Eraserhead gruñón como una fila de patitos. Izuku rió disimuladamente. Tal vez habría alguna manera de asegurarse de que Katsuki lo oyera. Seguro que se cabrearía. El último estudiante bajó del autobús, Izuku revisó el horario. ¿No se suponía que All Might estaría allí hoy? Mientras Trese les daba una charla a los estudiantes sobre seguridad con los tones, Izuku tarareó pensativo y sacó su teléfono para ver las noticias. Mei lo había llamado para comentarle una nueva idea justo cuando estaba a punto de subir al tren, así que no había tenido tiempo de leer los titulares esa mañana, como era inusual. Efectivamente, All Might estaba en todas las noticias, lo que significaba que ya debía estar cerca o por encima de su límite del día. Izuku no podía culparlo, ya que esas personas obviamente necesitaban ser rescatadas y ser su héroe era el trabajo de All Might, pero tenía muchas ganas de ver a su héroe favorito realizar ejercicios de rescate como en su debut. Aunque no estuviera en la misma habitación, habría sido genial ver algo así en vivo. Una vez resuelto el misterio de la ausencia de All Might, Izuku volvió a centrar su atención en las pantallas frente a él, donde Trese terminaba su clase cuando algo de color púrpura negruzco empezó a aparecer tras ellos. Izuku frunció el ceño y amplió la imagen para ver mejor. No había visto obstáculos como ese en el sistema, pero era posible que se le hubiera escapado algo. De repente, todas las cámaras dejaron de grabar al mismo tiempo. Izuku atacó de inmediato su teclado, intentando convencerse desesperadamente de que no había motivo para entrar en pánico. Debía ser solo una extraña falla eléctrica o algo así. Era imposible que esa cosa morada fuera un villano intentando atacar a los estudiantes, ¿verdad? Pero, incluso si fuera una falla eléctrica, había un mecanismo de seguridad en otro sistema eléctrico que activaría las alarmas si un cierto número de cámaras dejaba de funcionar, y esa alarma no sonaba. Ninguna alarma sonaba. Tras un minuto intentando reactivar las cámaras, Izuku se levantó vacilante y dejó su escritorio. Probablemente no fuera nada. La seguridad de UA era la mejor de todas. Pero aún así no estaría de más que Powerloader llamara a Trese para asegurarse de que todo estuviera bien, ¿verdad? Era completamente innecesario y probablemente los molestaría, porque definitivamente no había ningún ataque villano en ese momento, pero por si acaso. Izuku se acercó lentamente al escritorio de Powerloader y lo encontró hablando con Ansou. No quería interrumpirlo mientras ayudaba a otro estudiante, pero podría estar ocurriendo un ataque ahora mismo. ¿Cargador de energía? Midoriya. Powerloader le asintió. Estaré contigo en un minuto. Izuku respiró hondo. Cuanto más lo pensaba, más extraña le parecía la situación. Se familiarizó con el USG, y no había nada como esa cosa morada. Definitivamente no era el momento de dejarse llevar por la ansiedad social. En realidad, señor, Izuku intentó darle toda la urgencia posible, esperando que Powerloader entendiera el mensaje sin que la clase entrara en pánico. Necesito que revise algo. Ahora mismo. Powerloader lo miró con extrañeza. Ansu, sigue trabajando. Voy a ver qué necesita Midoriya y vuelvo en un minuto. Cuando Asou se encogió de hombros con buen humor, Izuku regresó a su taller lo más rápido que pudo sin correr, agradecido de que Powerloader fuera tan diferente de sus profesores de secundaria y confiara en él sin hacerle demasiadas preguntas. Era agradable, y probablemente estaría llorando si no estuviera tan preocupado. Una parte de él casi esperaba que las cámaras volvieran a funcionar al volver a su computadora, lo que convirtió su ataque de ansiedad en una reacción exagerada y vergonzosa, pero, claro, todas sus pantallas seguían en blanco.
Izuku esperó a que Powerloader lo siguiera antes de cerrar la puerta. Bien, Midoriya, ¿de qué se trata esto? Preguntó Powerloader. No es propio de ti interrumpir así. Mei, sí, claro. Pero no. Perdí contacto con la USG, soltó Izuku. Powerloader se congeló. Lo siento, ¿podría repetirlo? Estaba vigilando uno a por las cámaras y todo estaba bien, pero entonces apareció una cosa morada y las cámaras dejaron de funcionar. No encontré nada parecido en el sistema y debería haber alarmas, pero no las hay. Izuku se obligó a dejar de divagar y respiró hondo. Creo que podría ser un ataque de un villano. Powerloader respiró hondo. Hoy está Olmig, Tirten y Eraseread allí, ¿verdad? Izuku negó con la cabeza. Trece y Eraseread están ahí, pero Olmig ya está al límite. ¿Podrías llamarlos de alguna manera? Solo para asegurarte de que todo esté bien. Powerloader ya estaba sacando su teléfono. ¿Por qué no me sorprende que lo sepas? Seguro que todo está bien, esto solo tomará un minuto. Izuku contuvo la respiración cuando sonó el teléfono. Tras un largo minuto, Powerloader se quitó el teléfono de la oreja y marcó otro número. Eraser a veces no contesta, ya sabes cómo es, cree que es una pérdida de tiempo, pero Trece debería llevar el teléfono encima. La cara de Powerloader se volvió cada vez más preocupada, mientras el teléfono seguía sonando sin respuesta hasta que finalmente lo guardó. Necesito informarle esto a Netsu. Izuku tragó saliva y se sentó en su escritorio, acercando el teclado. Así que fue un ataque. Intentaré reconectarme con las cámaras y mantenerte informado. Powerloader asintió rígidamente y se fue, solo para regresar un segundo después con una pequeña caja que dejó en el escritorio frente a él. ¿Alguna vez has usado un enlace de comunicación antes? Izuku negó con la cabeza y Powerloader sacó uno y se lo entregó. Bien, el control de canales está ahí a un lado. Sintonízalo en el canal 3 y podrás hablar con cualquiera de los profesores en cuanto activen sus comunicadores. Es una línea abierta, así que deberíamos poder oírlo todo. ¿Entiendes? Izuku configuró el comunicador como Powerloader le había indicado, se lo puso en la oreja y asintió. Powerloader le devolvió el gesto antes de abrir la puerta del laboratorio. Ansou, como representante de la clase, te dejo a cargo. Asegúrate de que nadie haga explotar nada. Se oyeron algunos gemidos y exclamaciones, pero Powerloader no les prestó atención mientras cerraba la puerta del taller y salía del laboratorio lo más rápido que pudo. Izuku notó distraídamente que él tampoco había corrido. Así que no querían causar pánico en la escuela principal. Bueno, genial. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado mientras empezaba a solucionar los problemas de las cámaras. Apenas llevaba unos minutos cuando el sistema de megafonía empezó a sonar, pero Izuku apenas se enteró del anuncio. Por favor, todos los profesores se presenten en la recepción de inmediato. De nuevo, todos los profesores a la recepción. Había una pequeña secuencia de código que parecía repetirse, y parecía casi como si se tratara de algún tipo de peculiaridad tecnológica que bloqueaba las señales. Izuku se sentía dividido. Por un lado, tener una peculiaridad implicada significaba que casi con seguridad se trataba de villanos, pero por otro, Izuku conocía las peculiaridades. Solo tenía que encontrar su debilidad y explotarla. ¿Midoriya? La voz de Powerloader resonó en su auricular. ¿Sigues ahí? Sí, señor. Izuku no dejó de trabajar, incluso cuando los otros profesores comenzaron a hablar. Espera, el pequeño oyente está en el enlace de comunicaciones. Esa era la voz de Present Mic, la conocía muy bien por haber escuchado su programa de radio durante años. ¿Está aquí el joven Midoriya? Preguntó Olmig. Parecía que Netsu los ignoraba a todos, ya que luego se dirigió a Izuku. ¿Han tenido suerte en restablecer el contacto con las instalaciones de la USG? Todavía no, señor, dijo Izuku distraídamente. Pero es una peculiaridad tecnológica y griega. ¿Sí? ¿Tienes alguna imagen? Preguntó Powerloader. ¿Qué? Pensó Izuku, que tardó un momento en comprender. Oh, no, todavía no, pero ya entendí cómo funciona el don de bloqueo. Parece que solo bloquea un tipo específico de señal. O sea, obviamente eso es lo que usan nuestras cámaras, pero quizá pueda improvisar desde mi lado y usar otro tipo de señal para conectar. De acuerdo, dijo Netsu. Hazlo y avísanos en cuanto puedas. Izuku sintió una pequeña oleada de orgullo. Netsu había dicho cuándo, no si. Creía en él. Negó con la cabeza. No tenía tiempo para pensar en eso ahora. Necesitaba asegurarse de que los profesores no entrarán a ciegas en esta pelea.
Le llevó unos minutos abrirse paso, pero ya había intentado hackearlo 2 veces, así que conocía el funcionamiento de todos los sistemas y, con los permisos adicionales que le había dado Netsu, Izuku apenas tenía la experiencia y la autoridad suficientes para hacer lo que tenía en mente. Pulsó una última tecla, las cámaras volvieron a la vida, y a Izuku no le gustó lo que vio. Esos definitivamente eran villanos. Netsu, tengo una imagen. ¿Cuál es la situación? Los estudiantes están dispersos por las instalaciones, informó Izuku. Eraserhead está luchando, pero lo superan en número. Hay docenas de ellos, aunque la mayoría parecen ser de bajo nivel. 13 está junto a la entrada protegiendo a algunos estudiantes. Parecen estar en un punto muerto con uno de los villanos, probablemente el responsable de la cosa morada que vi antes de que las cámaras se apagaran, considerando que parecen estar hechos de una especie de niebla morada. Izuku no entendía cómo podía mantener la compostura, considerando que se avecinaba un ataque villano y, ¡ay, Dios! Podría morir gente, pero supuso que estaba demasiado ocupado para entrar en pánico. O tal vez estaba canalizando su pánico para concentrarse. Tenía sentido. De repente, el punto muerto entre 13 y el villano se rompió. 13 ha caído. Gritó Izuku. Repito, 13 ha caído. Oyó a varios profesores maldecir por encima de la línea, pero estaba demasiado ocupado mirando la pantalla como para responder. ¿13 iban a sobrevivir a ese ataque? ¿De verdad esto hacían los villanos? Izuku se sentía tan impotente. Ni siquiera estaba allí. Ni siquiera podía hacer nada para ayudarlos. Hay un límite físico a lo rápido que podemos ir, gruñó Undok. Olmig parecía preocupado. Tal vez debería. No. Izuku volvió a escanear las cámaras. Ya has llegado a tu límite. Si usas lo poco que te queda para llegar ahí, no te quedará suficiente energía para luchar contra los villanos. Los estudiantes se las arreglan por ahora. El que hirió a 13 tiene una habilidad de distorsión y la volvió contra ellos. Fue un golpe de suerte, y no funcionará contra la mayoría de los estudiantes. Pero, Midoriya tiene razón, dijo Netsu. Si hay una peculiaridad de distorsión, también podría haber otras poderosas. Los estudiantes necesitan que estés lo más cerca posible de tu máximo potencial. Eraserhead sigue ahí y los villanos desconocen que sabemos del ataque, así que es mejor ir lo más rápido posible por ahora. Midoriya, avísanos si hay algún cambio. Servirá. Izuku se sentía tan inútil. Tenía que hacer algo. Podría ayudar a los héroes si averiguaba por qué estaban allí, y para eso necesitaba audio. Izuku usó el mismo truco que había usado con las cámaras y empezó a escuchar a escondidas las conversaciones de los villanos, cambiando los micrófonos rápidamente mientras intentaba escuchar algo útil. No me dijiste el plan, chico, lo juro. Uno de los villanos quedó atrapado en el don de hielo de Todoroki. Solo me dijeron que iban a matar a Olmig. Es todo lo que sé. Izuku volvió a cambiar de micrófono mientras Todoroki comenzaba a descongelar al villano. No era el más heroico, pero claro, ninguno de los dos era hacker, así que no pudo hablar. Están aquí para matar a Olmig. Aún no sé por qué ni cómo. Había un villano cerca de donde Cabeza Eraser estaba peleando, pero casi parecía estar supervisando en lugar de pelear él mismo. Izuku cambió a uno de los micrófonos cerca de él cuando el villano empezó a rascarle el cuello. ¿Una reacción al estrés? ¿Cuándo llegará el jefe final? Murmuró el villano con voz ronca. Nos estamos quedando sin PNJ. ¿Tan inmaduro? Era difícil saber la edad del villano, pero considerando que llamaba PNJ a sus hombres, era casi seguro que era el líder. Probablemente antisocial, considerando las referencias a los videojuegos, el jefe final debía ser Olmig. ¿Sabía que los héroes venían en camino? No, entonces habría dicho algo sobre jefes finales o incluso mini jefes, pero no lo sabía, así que probablemente pensaba que Olmig simplemente llegaba tarde. Aún así, las referencias a los videojuegos le dieron una idea. Ahora que lo había hecho 2 veces, a Izuku no le llevó tanto tiempo hackear cada una de las diferentes zonas. En cuestión de minutos, tenía a su disposición armas de inundación artificial, simuladores de terremotos, lanzallamas y mucho más. Con Eraserhead perdiendo velocidad, tuvo que hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de los estudiantes. Muy bien, villano, ¿quieres tomar esto como un juego? Izuku extendió las manos, tronándose los nudillos. Entonces, juguemos.